nos estamos divorciando. Supongo que se quedará con la custodia, ¿no? Claro, si es que eso no es lo importante. Jesús Gregorio no es hijo suyo. Es hijo de una anterior relación y a él siempre le ha molestado. No le gusta lo frágil ni lo imperfecto. La cuestión es que después del divorcio no nos va a quedar apenas cash. Y parte del trato que nos ha dado es este apartamento con carta blanca para los gastos de decoración. No querrá decir que pretende comprar para después. Exactamente, para revender y conseguir unos ahorros en cash para el futuro. Verán, el asunto es que me gustaría que consiguieran una obra que aparentara valer alrededor de $500.000 de euros, pero que no costara esa cantidad, que costara muchísimo menos. Luego mi ex les da el dinero y nos lo repartimos entre los tres. ¿Qué me dicen? Buenos días, don Jaime. ¿Se acuerda de mí? Acordarme ahora mismo. Inspectora Raquel Olazábal, de la Brigada de Patrimonio Histórico. ¿Y qué puedo hacer por usted? Fui la inspectora responsable de los falsos murillos incautados en su tienda de antigüedades hace 15 años. Hace 15 años. Hace 15 años yo tenía 15 años menos. Bueno, he cogido algo de peso y el colesterol... Quería preguntarle sobre esos cuadros. ¿Qué cuadros? Los falsos Murillo. ¿Recuerda usted si se quedó alguna pintura perdida entre aquel lote? Señora comisaria... Inspectora, soy inspectora. Yo me voy. Le dejo mi tarjeta por si usted recuperara la memoria. Ya está. Joder, impresiona verlo así, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Llamo a una ambulancia? Hombre, pues... igual deberías. Sí. Buenas noches. Es una urgencia. I'll never give up. ¿Por qué tocas? ¡Enfermera! ¡Quita! Celeste, no te molestes. Ya es demasiado tarde. Déjame sola un rato. Necesito pensar. Vale. Ayer por la noche, el youtuber de 22 años, Luke Trinity, fue asesinado por ahogo por su mejor amigo Ben Ember. Ben Ember lo asesinó con cables y seguidamente subió la cinta a YouTube. La policía sigue buscando el paradero de Ben Ember y pide a cualquier persona que pueda saber dónde se encuentra Ben Ember que dé la información a la policía. Hace poco abrieron una tienda donde estaba el café de Clara, sí, ¿sabes cuál? Sí, sí. Clara tuvo que cerrar y el local lo alquiló un señor que vende toda clase de cosas. Le hablé de ti y me mostró 2 cajas llenas de rollos y cintas, incluso una cámara
Era vieja, pero el señor dice que funciona muy bien. Te lo compré todo. Deja que me ocupe de ti. Te prometo que te pasaré un rato como nunca más tuviste antes. With no disrespect, but I just don't feel like hard-working. Disrespecting my friend? No, I really didn't like mean it. This moment. Papi, este arándano me está molestando. 1, 2. 5.